Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Si nos hicieran una encuesta rápida de estas que a veces hacen en la calle, preguntándonos nombres de personajes ilustres del Antiguo Testamento, pues a lo mejor diríamos rápidamente, qué sé yo, Moisés, Abraham, el rey David, o José, Adán, ¿no? Esos nombres, entre comillas, un poco más famosos. Y es verdad que los libros del Antiguo Testamento cuentan cómo Dios también quiere actuar a través de esas personas. Y cómo en medio de sus errores y de sus pecados, pero Dios va desarrollando esa historia de la salvación, que no es sino un reflejo de esa misericordia de Dios, la historia de las misericordias de Dios. Cómo Dios se empeña en no darnos por perdidos y quiere apoyarse en esas personas. Por eso cuando leemos la Biblia, esos pasajes del Antiguo Testamento, y lo hacemos en la Santa Misa y terminamos diciendo esa palabra de Dios, nos damos cuenta de que no estamos simplemente ante una historia, una crónica de algo que pasó. Estamos ante algo mucho más profundo, mucho más serio si quieres. Ese empeño de Dios en no darnos por perdidos. Por eso hay personajes de los que rápidamente nos acordamos el nombre, porque hay páginas y páginas del Antiguo Testamento dedicados a contarnos su vida y cómo hacen las cosas junto con el Señor. Pero hay otros personajes que quizás pasan un poquito más desapercibidos, son un poco más secundarios, pero que juegan un papel de primer orden en esa historia de la salvación. De uno de ellos, precisamente, es del que leemos la primera lectura de hoy, un fragmento del libro de Esdras. ¿Quién era este tal Esdras? Pues fue un sacerdote, escriba y profeta que vivió en el siglo V a.C. Un siglo importante para los judíos, porque estaban volviendo de su destierro en Babilonia. Unos años antes no habían sido fieles a Dios, no habían sido fieles a esa alianza y a esa promesa. Y fruto de esa infidelidad, pues fueron conquistados por los ejércitos enemigos y llevados, despojados de su tierra y exiliados en Babilonia. Y cuando ya pudieron volver a su tierra, Dios eligió a Esdras para dirigir ese regreso. Pero no solo el regreso, porque lo que cuenta el libro de Esdras principalmente es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y lo cuenta con gran emoción. Esto es parte de lo que vamos a leer en la primera lectura de hoy. Dice: los ancianos judíos prosiguieron las obras del templo con éxito. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato del Dios de Israel. Así terminaron este templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Cuánta emoción encierra esta frase, ¿verdad? Con tanta profusión de detalles. Es como si los viéramos en una película con una voz en off y unas imágenes ahí del templo, a cámara lenta. Así terminaron este templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. ¿Por qué era tan importante el templo para los judíos? Porque era el lugar de la alianza, era el lugar donde se encontraban con Dios. Es verdad que desde nuestra mentalidad no nos parece raro que el templo sea algo importante, porque es cierto. El templo es el lugar del encuentro con Dios y para nosotros también es así. Pero con la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento, el templo empieza a tener también un significado mucho más profundo. No es simplemente un edificio sagrado, digamos que es el corazón del mundo. ¿Y por qué? Porque con la llegada de Jesucristo, en el templo no está simplemente una presencia de Dios, no es el lugar donde se ofrecen los sacrificios, donde de alguna manera se puede rezar a Dios, pues, no sé, más cercano, ¿no? Es el lugar de la presencia real de Dios. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que convierte Jesucristo. Jesucristo, al quedarse en la Eucaristía, hace que el templo adquiera una dimensión nunca antes sospechada. Y no era simplemente pues, el lugar donde voy y me acerco a Dios. No. En el templo realmente nos encontramos contigo, Señor. En la iglesia, en el sagrario. Y qué vacío está un templo sin sagrario, ¿verdad?
En el mes de agosto, en el lejano mes de agosto, pude estar unos días de vacaciones en Londres, tuve esa suerte. Es una ciudad fascinante, seguramente coincidiréis conmigo los que habéis vivido o estado por allí. Y en Londres, realmente la presencia de los católicos es pequeña. Principalmente, hay muchas iglesias, pero principalmente son anglicanos. Y los anglicanos, pues es verdad que cuidan muchísimo su liturgia. Hay iglesias preciosas, con unas vidrieras increíbles y una arquitectura espectacular. Pero cuando entras en esos templos y una vez pasado esa primera impresión, ¿verdad?, de vidrieras, de la luz, de la arquitectura, dices, aquí me falta algo, aquí me falta algo. Y es verdad, los católicos nos sentimos atraídos por el sagrario y cuando no está en una iglesia, cuando esa lamparita tan sencilla y tan pequeña está apagada y nos indica que ese sagrario está vacío, nos falta algo. Cuando entramos en una iglesia, en un templo, lo lógico, lo normal, será que nuestros ojos se dirijan ahí, al sagrario, como un sexto sentido, ¿verdad? De decir, ¿dónde está? ¿Dónde está el sagrario? A veces pues da un poco de pena, como en esas grandes catedrales, ¿verdad?, que tenemos a lo largo y ancho del mundo, miles y miles de turistas pasan por delante del sagrario y nos darían ganas, ¿no?, de zarandearles y decir, ¿pero no os dais cuenta de por dónde estáis pasando? Señor, yo quiero cuidarte en todos los sagrarios del mundo. Al igual que para los judíos, para mí el templo es algo muy importante. Pero es algo importante porque estás tú. Porque ahí me encuentro realmente contigo. ¿Cómo me gustaría ir a hacerte compañía en todos y cada uno de los sagrarios del mundo? Porque es verdad, Señor, que solo estás a veces. Pero así lo has querido. Te has quedado en la Eucaristía simplemente esperando un segundo de compañía. Quizás con eso dirías, ha valido la pena. Años y años, siglos y siglos en las especies eucarísticas, y si solo una persona hubiera estado unos segundos contigo, nos quieres tanto que habrías dicho, ha valido la pena. Pero no podemos dejarte solo, Señor. Al igual que esos judíos que experimentaron esa emoción profunda al ver reconstruido su templo, nosotros también, Señor, queremos experimentar eso. Queremos tener hambre de ir a hacerte compañía, de ir a tu casa, de ir a visitarte. Pero es que además, no solo es eso. Te has quedado, Señor, en la Eucaristía, por supuesto, ¿no?, para estar con nosotros, para consolarnos, pero para que a nuestra vez nos convirtamos en templo. Ya cuando el Señor, que va muchas veces al templo de Jerusalén, Jesús, cuando lo visitas, cuando vas ahí a rezar a tu Padre, pero vas dando pistas a los judíos de ese cambio profundo que quieres dar a la idea del templo. Y cuando hablas del templo muchas veces te refieres a ti mismo. Tú eres el templo. Y San Pablo, un poquito más adelante en una de sus cartas, de forma muy audaz, nos recordaría a todos los cristianos que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, Señor, te has quedado en la Eucaristía, sí, para que te vayamos a ver, para dar sentido a esos templos, para vivificar el mundo desde el sagrario, desde todos los sagrarios. Pero también te has quedado en la Eucaristía para que yo sea templo, para que yo vivifique al mundo, para que cuando te reciba te pueda llevar a todas partes. Por eso, así entendemos que los cristianos no simplemente vamos al templo como un refugio. Entiéndeme, muchas veces esa quietud, esa presencia, esa tranquilidad de la iglesia, del sagrario, es precisamente lo que necesitamos. Y es donde nos espera, Señor. Y sí, y nos vamos a refugiar ahí. Pero cuando salimos, no salimos como a un lugar totalmente distinto en el que tú no estás presente, al revés. Cuando vamos a refugiarnos a ti, cuando te recibimos en la Eucaristía y salimos fuera de la iglesia, fuera del templo, nosotros somos ese templo. De forma que hay otras personas que pueden venir a refugiarse en nosotros. En la Eucaristía encontramos esa fuerza. Nos convertimos en templos. Nos convertimos en el lugar donde mucha gente se encuentra contigo. Y esto quizás, Señor, desde hace tantos siglos, ¿verdad?, que reconstruiste, que ayudaste a reconstruir el templo de Jerusalén, nos lo quieres recordar una y otra vez. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos lo que vivifica el mundo, pero no por lo que valemos, sino porque te tenemos a ti. Señor, que tengas esto presente cuando te reciban la Eucaristía. Yo soy templo. Yo soy templo de Dios. De forma que tantas y tantas personas, al verme a mí, no me ven a mí,
no ven una fachada, ¿verdad? No ven un edificio. Pueden verte a ti. Pues Señor, que quiera hacerte compañía en todos esos agrarios en los que estás en soledad. Qué buena cosa, ¿verdad? Para cuando estamos ahí solos o por la noche o en algún momento por la calle y vemos a lo lejos un campanario, manifestarle al Señor ese deseo. Pero no solo eso, sino que también, Señor, yo sea templo, que te lleve allá donde vaya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.